Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Bueno, mi charla está hecha para poder dar información o recordar los signos o síntomas de las enfermedades oncohematológicas para que los médicos de primer contacto, sobre todo en este hospital escuela, en el cual tenemos médicos en formación y que próximamente pues, van a ser nuestros médicos que van a estar en la consulta o van a ser los médicos de primer contacto, podamos tener esta información constante y que piensen en ello cuando llegue un paciente con estas características. En este momento estamos tratando de hacer estadísticas adecuadas que se puedan llevar a cabo para conocer en el Hospital Galenia cuál es la casuística de pacientes con enfermedades oncohematológicas. A nivel nacional, carecemos de estadísticas que sean confiables. Posiblemente tengamos muchos subregistros, bueno, no posiblemente, de hecho tenemos muchos subregistros. Y, por ejemplo, llama la atención la presencia en nuestro país de diagnósticos en enfermedades malignas. Por ejemplo, el mieloma múltiple se presenta en nuestro país en pacientes mucho más jóvenes que en el resto del mundo. Generalmente en los países en vías de desarrollo sucede una situación similar, no sabemos por qué, pero pensamos que la curva de la población, quizá tengamos más personas jóvenes que en otros países como los países de Europa o Estados Unidos o Canadá. Pero también es muy probable que tengamos adultos mayores que estén fuera de los registros, que no tengan la atención médica o que no tengan las posibilidades o las herramientas para llegar a un diagnóstico, o bien que puedan morir sin ser diagnosticados. Aquí pongo en esta diapositiva al St. Jude, al Hospital St. Jude, y a un programa que se llama Profile, que estamos tratando, como comentó, de implementar las estadísticas para poder traer a la región los tratamientos y protocolos de quimioterapia, inmunoterapia más avanzados o sofisticados que existen para la población pediátrica, por ejemplo. En general, casi todos los hospitales de Estados Unidos comparten sus protocolos. Sin embargo, el St. Jude generalmente es el que sale hacia Latinoamérica e incluso crea protocolos para nuestros pacientes pediátricos en una situación, en un contexto en el cual no tenemos suficientes herramientas para tratar a los pacientes, no solamente como las quimioterapias o las inmunoterapias, como lo comenté, sino también para poder darle los tratamientos adyuvantes, transfusiones de hemocomponentes, antimicrobianos adecuados, etc. Por eso estamos tratando de hacer un esfuerzo muy grande y poder traer a nuestra región, que un poquito más adelante les voy a explicar qué se hace. Bueno, vamos a definir las enfermedades oncohematológicas. Primero que nada, nosotros vemos como hematólogos enfermedades benignas y malignas, pero cuando nos enfocamos en las enfermedades malignas que son de oncología hematológica, nosotros podemos encontrar enfermedades que se producen en la médula ósea, en la sangre, en los ganglios linfáticos o en el vaso. Y como les comentaba, el objetivo de esta charla es poder recordar los signos y síntomas tempranos para poder hacer un diagnóstico o una sospecha diagnóstica que pueda hacer que los médicos envíen de forma más temprana a estos pacientes a la consulta con oncohematología. ¿Cuáles son los tipos de enfermedades que vemos los hematólogos en la parte oncológica? Bueno, podemos ver las leucemias agudas, que pueden ser leucemia mieloide, leucemia linfoblástica aguda, que puede ser de células B, de células T, los linfomas, las leucemias crónicas, que pueden ser la linfocítica crónica, la mieloide crónica, los síndromes mielodisplásicos, sobre todo los de riesgo alto, que tienen la posibilidad de convertirse en una leucemia aguda. Los linfomas, que pueden ser agresivos e indolentes, el mieloma múltiple, que cada vez hay más en nuestra población, también lo vamos a ver un poquito más adelante, las neoplasias mieloproliferativas, como son la policitemia vera, la trombocitosis esencial primaria y, más importante, la mielfibrosis primaria y la histiocytosis de células de Langerhans.
La epidemiología, como comentábamos en México, aunque el INCAN tiene un registro y también hay un registro que es el histopatológico de neoplasias malignas en México, tenemos un subregistro que todos sabemos que existe por no tener estadísticas adecuadas o no entregar información adecuada para que se puedan hacer estos registros o esta epidemiología adecuadamente. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son la distribución y los factores de riesgo que hay en nuestro país? Bueno, la distribución de las enfermedades malignas las vemos generalmente en las zonas urbanas, en las zonas donde hay contaminación, donde hay industria, donde existe industria siderúrgica, textil, que son las que más contaminan, por ejemplo. También en las zonas urbanas tenemos centros de diagnóstico o grandes hospitales y por eso hay más concentración de pacientes en esas regiones. Los factores de riesgo, pues básicamente los medioambientales, como los comenté, pero también hay una situación en nuestra región específicamente hace 7 años, 8 años que yo llegué, la cantidad de pacientes que tenían enfermedades oncohematológicas era bastante menor que la que hay actualmente. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es la posible causa de esto? No se sabe con certeza, hay alguna teoría que todavía no se comprueba sobre el sargazo, por ejemplo, a la liberación del ácido sulfídrico que podemos inhalar, las algas tóxicas con las que viene o incluso los metales pesados que infiltran nuestros mantos acuíferos y bueno, pues entonces el mar, los cenotes y pues el agua que nosotros utilizamos para hacer nuestras cosas diarias, como por ejemplo el baño diario. También las infecciones virales, como por ejemplo el virus del Epstein-Barr, que es muy reconocido como uno de los predisponentes para el linfoma de Hodgkin, y el VIH, por ejemplo, que está directamente relacionado con el linfoma de Burkitt. Y todos tenemos alguna predisposición genética para padecer algún tipo de cáncer. Afortunadamente, casi siempre esta predisposición genética es menor del 10% y nos queda un 90% de factores de riesgo medioambientales para desarrollar este tipo de enfermedades. En Quintana Roo, bueno, aquí sí nos hemos encontrado que tenemos una dificultad para registrar porque no existen ni siquiera en la población o si buscamos en los registros epidemiológicos, pues realmente no hay información certera. Y por eso es que estamos haciendo, como solamente en Cancún tenemos estos centros especializados, por ejemplo, el Hospital Galenia es uno de los que tiene las mejores herramientas o recursos, tanto de laboratorio como de gabinete, para poder hacer diagnósticos de precisión. Lamentablemente, pues es un hospital al que no todos tienen acceso y el medio público, por ejemplo, los hospitales que pueden estar en Chetumal o los hospitales que son de población abierta, aún carecen de estas herramientas que se requiere para poder hacer diagnósticos precisos. Y sobre todo el poder dar tratamiento a los pacientes. Obviamente se está trabajando en ello y esto debe mejorar conforme avance el tiempo. ¿Qué desafíos tenemos? Pues poder hacer llegar las terapias especializadas a los pacientes. Pero realmente el primer y el más importante de los desafíos es un diagnóstico temprano. Porque podemos tener el mejor de los centros, con las mejores terapias, con los mejores diagnósticos, pero que llegan los pacientes tarde y cada día que pasa con un paciente que no está diagnosticado, aumenta la carga tumoral, aumenta las comorbilidades que produce el aumento de la carga tumoral y esto nos hace que los pronósticos sean más sombríos. Como comentaba, pues la importancia del diagnóstico temprano. Si nosotros tenemos una referencia oportuna a hematología o a oncología, podemos salvar vidas. Por eso los médicos de primer contacto, tanto los médicos generales, médicos familiares, pediatras, internistas, traumatólogos, incluso con la cuestión de las lesiones óseas que son tan evidentes y tan comunes, son nuestros médicos referenciadores más frecuentes. Ahora, recordemos cuáles son los síntomas que se presentan en una enfermedad maligna. Vamos a basar nuestra charla en síntomas y algunos estudios de laboratorio. Pero el paciente llega principalmente con el síntoma más frecuente, que es la fiebre. La fiebre la podemos nosotros detectar
mediante cualquier tipo de termómetro. Esto no es complejo de encontrar en un paciente. Y bueno, todos los síntomas que son derivados a la fiebre, incluso en los niños, los eventos convulsivos por fiebre, la fatiga, el ataque al estado general que provoca y los cambios en el organismo. Hay varios tipos de fiebre o varias causas que puede provocar la fiebre en una enfermedad oncohematológica. La primera, pues obviamente, es la fiebre tumoral o la fiebre neoplásica, y esto está producido por un aumento en la cantidad de células propias del tumor, las células malignas, y la liberación de sustancias proinflamatorias que crean estas células. Básicamente es como un aviso de que aquí estoy. Voltéame a ver y analiza a tu paciente. Hay una fiebre relacionada con la leucemia aguda específicamente. Esta es muy común. La leucemia es de las enfermedades que más provoca fiebre. Es una fiebre de grado generalmente bajo, 38, tal vez algunas veces moderado, 39 grados. Es persistente, es durante absolutamente cualquier hora del día. No tiene un predominio como los predominios nocturnos de algunas infecciones virales crónicas o algunas enfermedades causadas por micobacterias. En este caso puede ser a cualquier hora del día. Pero, y además es de difícil control porque si no se trata la causa subyacente, es complicado que podamos disminuir la temperatura. Existe también una fiebre que puede verla el médico de primer contacto, que es la fiebre causada por el síndrome de lisis tumoral. Cuando tenemos muchísima cantidad de células malignas, el propio cuerpo empieza a destruirlas. Por ejemplo, en los linfomas agresivos, en las leucemias agudas, y pueden llegar los pacientes con lisis tumoral antes de que sean evaluados y tratados por hematología, ya con este tipo y presencia de fiebre. Obviamente no solamente vemos un paciente febril de difícil control con ataque al estado general que necesita hospitalización, sino también vemos ya cambios en como la hipercalemia, la hiperuricemia o las afectaciones renales. Y la fiebre asociada a infecciones, esta se tiene que hacer siempre diagnóstico diferencial. La fiebre asociada a infecciones puede ser porque hay disminución en la cantidad de neutrófilos en un paciente con una enfermedad maligna, o puede ser secundaria al tratamiento después de la quimioterapia. Y aquí quiero poner en énfasis esto que llamamos la hora dorada, que es algo que se va a implementar. Este es un programa que también hizo el St. pero sirve para cualquier tipo de paciente oncohematológico, y es en la primera hora que tiene fiebre el paciente, sobre todo después de un tratamiento con quimioterapia citotóxica o con inmunoterapia potente. Y en la primera hora, si el paciente acude y le damos las herramientas de conocimiento que debe de acudir a urgencias, nosotros debemos tener preparado como si fuera un carro de paro, pero es un carro de antibióticos, de vasopresores y de antipiréticos, por supuesto, que nos van a ayudar a controlar desde la primera hora y a reducir la mortalidad. Esto reduce tremendamente la mortalidad asociada al tratamiento. Y la fiebre relacionada con el tratamiento, que no debemos olvidar que utilizamos anticuerpos monoclonales, por ejemplo, que durante su aplicación existe el efecto secundario que es la fiebre. Bueno, ¿qué debemos hacer? Evidentemente, cuando llega un paciente con fiebre, es un paciente que no tiene un foco de infección cuando solamente por la enfermedad neoplásica, pero pues, los pacientes no llegan como en el libro, ¿verdad? Pueden llegar infectados también, asociados a la enfermedad neoplásica. Hay que hacer una historia clínica completa, desde cuándo empieza a tener los signos, los síntomas, qué características tiene, y una exploración física que podamos analizar la presencia de adenopatías, de organomegalia o de focos infecciosos. Las pruebas de laboratorio, por supuesto. En este punto vamos a hablar de pruebas de laboratorio que son convencionales, que son bastante fáciles de realizar. Es una biometría hemática, un frotis de sangre periférica, las pruebas para ver si hay fenómenos inflamatorios como velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva y, en este caso de la fiebre, la procalcitonina.
Evidentemente, se tienen que enviar a hacer en laboratorios que sean con buenos controles de calidad, y si tenemos la oportunidad de que sean un laboratorio donde puedan leer de manera adecuada un frotis de sangre periférica, prácticamente ahí podemos tener un prediagnóstico. Y, por supuesto, los estudios de imagen. En la fiebre nos sirve bastante para poder ver si tenemos masas, sobre todo si tenemos abscesos ocultos que nos puedan dar estos picos febriles. Otro de los signos más importantes es la pérdida de peso, pero esto es una pérdida de peso que nosotros debemos de preguntarle a nuestro paciente si está haciendo algo para perder peso, si está con dieta especial, hipocalórica, con ejercicio, que nos esté llevando a una pérdida de peso voluntaria. En este caso de una enfermedad neoplásica, es una pérdida de peso involuntaria. El paciente no está haciendo nada para poder reducir ese peso y se define como una pérdida de más del 10% del peso corporal en un periodo de 6 meses o menos, y, como comenté, sin que el paciente esté produciendo estos cambios en su cuerpo. Esta reducción de peso generalmente es progresiva y es sostenida, y de una vez incluso que empezamos el tratamiento es complicado volver a subir a los pacientes de peso. Pueden subir incluso por algunos medicamentos, pero normalmente esta pérdida de peso que se disminuye la masa muscular es un signo de mal pronóstico. Hay causas multifactoriales de la pérdida de peso. El aumento en el metabolismo basal que causan las células leucémicas, con un aumento en el uso de la energía corporal, la producción continua de citocinas proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas 8, 1B, las 6, por ejemplo, nos produce esta pérdida de peso constante. La anorexia o malabsorción, los pacientes pueden tener falta de apetito o pueden tener masas que lesionan o que pueden dificultar el tránsito intestinal. El desgaste muscular, la caquexia y la pérdida de peso, como comenté anteriormente, la tenemos que valorar como un factor de mal pronóstico o de avance de la enfermedad. ¿Qué hay que hacer? Pues evidentemente, nuevamente, una historia clínica detallada, una evaluación nutricional y metabólica. Como bien lo comentó hace unos momentos el doctor Roberto, quizá esto lo tengamos que dar una importancia fundamental, que muchas veces los médicos, sobre todo los médicos que no nos dedicamos al área de nutrición, tenemos ese talón de Aquiles. ¿Cómo nutrimos a nuestros pacientes? ¿Qué les damos? Y bueno, pues aquí vienen los famosísimos suplementos alimenticios que se les da en la farmacia, como el Ensure, el Pediasure, las dietas poliméricas con o sin fibra, hasta pues ya otras marcas comerciales que son de muchísimo más costo y que el paciente busca porque no se puede alimentar de manera correcta. Necesitamos mandar o enviar a nuestros pacientes con nutriólogos que sean especialistas en este tipo de enfermedades para poder renutrirlos. Y aquí no solamente es la calidad del alimento, la cantidad del alimento, sino que vamos a utilizar como cofactores para que puedan absorberse mejor los alimentos. Por ejemplo, una costumbre que se está empezando a hacer en oncohematología es el uso de omega 3 o vitamina D3, y mejoran la absorción de los micronutrientes, o la toma de la glutamina en polvo, y que se hace un tipo de mezcla para poder mejorar también la mucosa y mejorar la tolerancia a la vía oral. Bueno, evidentemente pues hay que hacer estudios de imagen y Biopsias, vamos a averiguar en los estudios de imagen si tenemos alguna lesión o masa que nos esté impidiendo que haya una buena absorción a nivel gastrointestinal. Otro de los signos que son muy importantes es la diaforesis profusa o sudoración nocturna, pero esta es una sudoración nocturna muy especial. Los pacientes la definen como están dormidos,
tranquilamente y de repente los despierta una sensación de estar completamente empapados. Ellos lo comentan como si les aventaran una tina de agua. Se moja su ropa, se moja su cabello, se moja incluso las sábanas de la cama que tienen que levantar, cambiarse. Eso les hace perder sueño e incrementa la fatiga. Y esto es un marcador también de actividad. Lo podemos ver como un marcador en la influencia del diagnóstico y la estadificación de las enfermedades, sobre todo de los linfomas. O inclusive lo podemos ver como después del tratamiento, si existe recaída, como un dato de actividad tumoral. Pero hay que pensar en ello. No es lo mismo, obviamente, cuando nosotros preguntamos sobre diaforesis profusa a un paciente que vive en un entorno como el donde estamos nosotros actualmente, tenemos que preguntarle si él suda de manera importante, incluso si tiene el aire acondicionado prendido a una temperatura que sea cómoda y que otra persona no tenga la misma manifestación. Ahora, hay que hacer un poco, cuando nosotros tenemos la diaforesis profusa nocturna, bueno, pues ahí es una forma muy fácil de poder orientarnos hacia algo maligno oncohematológico. Pero ¿qué pasa con los pacientes que están más avanzados en las enfermedades oncohematológicas y que no han sido tratados? Pueden tener la diaforesis a cualquier hora del día y con diferente cantidad de sudoración, que incluso hay que hacer diagnóstico diferencial en algunas mujeres con el climaterio y que presentan los bochornos, ¿no? Los conocidos bochornos. Aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Bueno, con la sudoración profusa en un paciente que ya tiene a cualquier hora esa manifestación, pues debería tener otros datos como la fiebre, la pérdida de peso, para que nosotros podamos ya relacionarlo a algo maligno. Bueno, ¿qué produce este tipo de diaforesis? La liberación de citoquinas proinflamatorias, todas son las mismas citoquinas proinflamatorias. Es un factor pronóstico súper importante de los síntomas ver. En las leucemias agudas o en el mieloma múltiple nos puede determinar que estamos ante una enfermedad bastante avanzada. Y el diagnóstico diferencial, como yo había comentado, pues también se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades, sobre todo las enfermedades infecciosas como la tuberculosis o las enfermedades virales crónicas. La fatiga y debilidad. Esto es un síntoma muy común actualmente. Todos los pacientes que llegan a la consulta tienen algún componente de fatiga y debilidad, quizá porque vivimos en un mundo donde estamos haciendo siempre algo, donde estamos muy estresados, pero hay que preguntar con mucha especificidad cómo es esa fatiga. ¿Estás cansado todo el día? ¿Duermes y te despiertas sin sentirte reparado? ¿O cómo es tu debilidad? La mayor parte de las personas que tenemos fatiga crónica o que sufrimos de fatiga crónica, en algún momento del día nos podemos sentir bien o con algunas situaciones de menos estrés podemos sentirnos mejor. Los pacientes oncohematológicos se sienten débiles, una debilidad que no los deja ni levantarse de su cama o no los deja realizar ninguna actividad física y que esto no se modifica hasta que no tengamos un tratamiento adecuado. Eso es la gran diferencia. Las características de la fatiga es que es persistente e incapacitante y que también nos va a provocar una debilidad muscular generalizada. Una de las causas más frecuentes en enfermedades oncohematológicas de la fatiga es evidentemente la anemia. Y cuando es causada por anemia, pues tenemos que ir a buscar todos los datos de síndrome anémico, desde la cefalea, la palidez de piel, mucosas, la queilosis, los acúfenos, los fosfenos, la disnea incluso. No va solita solamente. Y, como siempre, la presencia de la liberación de las citoquinas proinflamatorias, que son finalmente los causantes de todos los signos y síntomas de las enfermedades oncohematológicas. Y hay que hacer una evaluación de la fatiga, como les comentaba, cómo es esa fatiga, si hay mejoría o no hay mejoría y qué se puede hacer con esa fatiga. Pues en el contexto de una enfermedad oncohematológica podemos ayudar con transfusiones, podemos ayudar con medicamentos que reduzcan la temperatura corporal y que podamos tener o un paciente con una mejor homeostasis mientras llega su tratamiento específico.
Otro de los datos que es común, pero está poco identificado e incluso no tenemos una certeza de su causa, es el prurito corporal. El prurito corporal se caracteriza por presentar comezón en el paciente en cualquier parte del cuerpo. Puede ser generalizada, puede ser que se mantenga siempre en un mismo lugar. Incluso puede ser que este prurito se presente solamente en las regiones donde están las adenopatías. Y el prurito no tiene, la piel donde existe el prurito generalmente no tiene lesiones. Igual es por la liberación de las citoquinas que juegan un papel en la generación del prurito al afectar las células nerviosas en la piel y provocar la inflamación. Esta puede ser incluso una manifestación temprana, sobre todo en la enfermedad de Hodgkin. Por eso hay que visibilizar este síntoma. Y puede estar presente, por ejemplo, es muy frecuente que esté presente en la policitemia vera porque hay aumento en la producción de glóbulos rojos y una mayor liberación de histamina. Hay que hacer diagnóstico diferencial con enfermedades dermatológicas o alergias, que bueno, los pacientes que tienen enfermedades oncohematológicas no es que no tengan enfermedades dermatológicas y alérgicas, a veces coexisten estas enfermedades. Bueno, los signos y síntomas que nosotros tenemos que ver en un paciente, que son signos y síntomas de alarma, la fatiga persistente, la pérdida de peso que no se explica o que el paciente no la produce de manera consciente, la presencia de infecciones recurrentes o fiebre sin causa aparente, los hematomas o sangrado excesivo y la presencia de adenopatías. Hablemos de las adenopatías. Las adenopatías son comúnmente muy frecuentes, sobre todo en la población pediátrica. Sin embargo, las adenopatías que nos llaman la atención son las que superan 2 centímetros de diámetro. Y la localización es importante. ¿Dónde está? ¿Está en un solo territorio o todos los ganglios linfáticos están aumentados de tamaño? ¿Causan o no, cómo es, perdón, el tamaño, la consistencia? Cuando estamos hablando de una enfermedad oncohematológica, la consistencia de las adenopatías es pétrea y generalmente está pegado o arraigado a los planos profundos, y esto nos habla sobre la infiltración en estas regiones. El dolor es infrecuente en las enfermedades oncohematológicas. Las adenopatías malignas no duelen, excepto en el linfoma de Hodgkin, en el cual cuando algunos pacientes toman alcohol pueden sentir en las lesiones o en las adenopatías que presentan una sensación de dolor. Y esto incluso nos da el dato diagnóstico de una enfermedad de Hodgkin. Cuando llegan a ustedes como médicos de primer contacto y les van a comentar este signo, hay que pensar inmediatamente en la enfermedad de Hodgkin. La evolución y la progresión de las adenopatías y sobre todo la asociación con otros síntomas y complicaciones. ¿Dónde está la adenopatía? Es muy evidente, por ejemplo, las adenopatías de cuello. Las podemos palpar incluso de manera fácil. Las que son supraclaviculares, estas siempre son de origen maligno. Y, por ejemplo, hay complicaciones que pueden causar estas adenopatías. Pueden estar simplemente en lugares donde pueden obstruir, por ejemplo, causar el síndrome de vena cava superior o una obstrucción y funcionar como cabeza de invaginación en una invaginación intestinal. Bueno, hay que hacer un examen físico detallado, hay que utilizar estudios de imagen como la tomografía convencional con contraste o el PET-CT en el mejor de los casos para determinar la extensión y las características de los ganglios. Sobre todo el PET-CT es una herramienta que nos ayuda a poder ver qué tal marcan estas adenopatías, cuál es su SV en la cual nosotros vamos a poder determinar si, nosotros como hematólogos, oncólogos o bien el radiólogo que es experto en determinar si tienen características de malignidad. Y por supuesto, la biopsia ganglionar es fundamental para confirmar el diagnóstico. Si ustedes como médicos que les llega este paciente y tienen la duda
y van a mandar a hacer una biopsia de una adenopatía, deben de mandar la biopsia, el estudio anatomopatológico, pero además tienen que enviar la inmunohistoquímica de una vez, porque si se hace uno, se hace el otro para poder determinar, a menos de que el patólogo diga, pues no veo nada, no le voy a hacer inmunohistoquímica a algo que es reactivo, por ejemplo, ¿sí? Pero si tiene las características de malignidad, de una vez se debe de hacer la inmunohistoquímica. Recordemos que entre menos tiempo utilicemos para llegar al diagnóstico y al tratamiento, va a ser un mejor pronóstico para el paciente. El dolor óseo es otra de las características muy importantes de las enfermedades oncohematológicas. ¿Y cómo se refiere el dolor óseo? Realmente aquí en pediatría, por ejemplo, los pediatras pueden recibir niños que llevan los papás porque tienen dolor óseo nocturno, porque después de hacer mucha actividad física, porque son los dolores del crecimiento. ¿Cómo diferenciar entre un dolor óseo de crecimiento y un dolor óseo por una enfermedad oncohematológica? En este caso, por ejemplo, las leucemias. La leucemia causa dolor óseo porque el crecimiento dentro del canal medular de tantas células malignas produce esta compresión y es un dolor que no se quita. Generalmente es mucho más intenso durante la noche, sobre todo si se hace actividad física, pero es un dolor óseo persistente e incapacitante. Aquí esto es fundamental porque aunque el dolor puede variar en intensidad, localización y características según la enfermedad y su etapa, aquí sí se puede intervenir, aunque todavía no tengamos la quimioterapia específica o el tratamiento específico para la enfermedad. Un médico fácilmente puede empezar a tratar a un paciente con analgésicos de diferente tipo y con diferente impacto, pero siempre se debe de empezar a tratar el dolor desde que se conoce al paciente. Bueno, las características es un dolor óseo nocturno generalmente, pero se vuelve conforme avanza el tiempo persistente y siempre hay que buscar la asociación con otros síntomas. Ya lo vimos, el prurito, la pérdida de peso, la fiebre, los síntomas en general. Y bueno, hay que hacer exámenes de imagen para poder ver si tenemos, sobre todo hablando de mieloma múltiple, las imágenes que nosotros podemos ver, las lesiones osteolíticas, las fracturas patológicas en las lesiones osteolíticas o en las leucemias, el aumento en el tamaño del canal medular, pues es un dato que podemos nosotros obtener de manera muy sencilla con radiografías simples y que nos van a dar un pensamiento rápido para poder nosotros analizar el caso y poder enviarlo lo más pronto posible a una valoración hemato-oncológica. ¿Qué exámenes de laboratorio vamos a utilizar para poder analizar estos pacientes que tenemos todos estos signos y síntomas que ya comentamos? Son muy sencillos, como los habíamos comentado inicialmente, es la biometría hemática. En la biometría hemática nosotros vamos a poder ver cómo están los glóbulos rojos, si hay anemia. En los glóbulos blancos puede haber leucocitosis con linfocitosis o linfopenia, leucopenia. Hay muchas variaciones. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo un mismo diagnóstico puede tener variaciones en su presentación clínica y bioquímica. Y el frontis de sangre periférica en un buen lugar donde se haga la visualización. Nos puede decir, por ejemplo, si tenemos leucocitosis, en un buen laboratorio nos pueden decir si ya hay blastos circulando en sangre periférica. Cuando tenemos leucopenia es complicado porque no hay todavía la presencia en sangre periférica de blastos. La presencia del conteo plaquetario también se puede hacer más seguro a través de un frotis de sangre periférica. La velocidad de sedimentación globular, aunque cada vez la utilizamos menos en oncohematología, para algunas enfermedades oncohematológicas todavía es un marcador de pronóstico. La proteína C reactiva como marcadores de inflamación y bueno, las pruebas bioquímicas como función renal, hepática, sobre todo cuando hablamos de lisis tumoral, hablamos de pruebas de función renal y electrolitos séricos. Las red flags. ¿Cuándo van a mandar a una valoración oncohematológica? Bueno,
Si el laboratorio les dice hay blastos, de inmediato a enviar a oncohematología, depende de cómo esté el paciente. Si está en malas condiciones, pues mandarlo a través de urgencias, sino a través de la consulta. Las adenopatías que sean de un muy rápido crecimiento. En los linfomas que son agresivos pueden crecer las adenopatías en días e incluso ser obstructivas. Cuando tenemos ganglios supraclaviculares siempre, o adenopatías supraclaviculares siempre, hay que enviar a valoración oncohematológica. La pancitopenia es otra de las urgencias que hay que enviar a valoración oncohematológica. La hemorragia severa o trombocitopenia no explicada y el deterioro clínico o fiebre persistente sin causa aparente. El flujogenoma es muy sencillo. El médico de primer contacto debe hacer una evaluación inicial, una historia clínica, un examen físico. En los laboratorios convencionales, tanto de la biometría hemática, el frotis de sangre periférica, los marcadores inflamatorios, y una evaluación adicional si hay algún hallazgo sospechoso como una tomografía o un ultrasonido por lo menos. Y la derivación a hematología para hacer estudios de otro tipo ya como aspirados de médula ósea o biopsias. Los tratamientos iniciales son sumamente importantes en el médico de primer contacto porque podemos empezar a utilizar medicinas paliativas del dolor, paliativas del malestar general, paliativas de la fiebre. Y no quiere decir que estén desahuciados los pacientes para decir paliativo, sino hay que disminuir la presentación clínica. Sobre todo para los pediatras, ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer inmunizaciones? ¿Estos niños se inmunizan o no? Los que tienen enfermedades oncohematológicas. Bueno, de preferencia todos los niños deberían de estar con su esquema completo para su edad, pero lo que nosotros no podemos aplicar en estos pacientes son las vacunas con virus vivos, ya sean atenuados o no. Y aproximadamente entre 6 y 12 meses después de recibir tratamientos oncohematológicos o incluso trasplante de médula ósea, se volverá a rehacer un esquema de vacunación para volver a proteger a estos niños. Y sobre todo, esto es muy importante, hay que evitar el uso indiscriminado de esteroides porque nos pueden meter en remisión parcial las enfermedades, sobre todo la leucemia, y nos podemos tardar más para hacer el diagnóstico. Y pueden hacer resistencia, que es lo peor. Ahora, otra de las medidas paliativas que no van a modificar la historia natural de la enfermedad es la transfusión. Se puede transfundir un paciente que tiene una enfermedad oncohematológica y no modificar el diagnóstico o los componentes para poder hacer el diagnóstico, definitivamente sí. Nosotros no nos basamos, es diferente, por ejemplo, si estamos buscando una enfermedad, una anemia hemolítica, de origen genético y nosotros queremos buscar glucosa 6-fosfato, piruvatoquinasa. Si nosotros ponemos glóbulos rojos sanos, evidentemente no va a salir la prueba, pero no en enfermedades oncohematológicas. Hay que transfundirles glóbulos rojos, hay que transfundirles plaquetas si los requieren, ¿sí? Que también tiene sus indicaciones muy precisas. Vamos a ver rápidamente, por ejemplo, en el caso de la leucemia aguda infantil, ¿cómo se pueden presentar? En este caso, todos son casos reales. Un niño de 6 años que llega a urgencias con fiebre persistente de 2 semanas de evolución, acompañada de palidez, fatiga progresiva, y este niño se buscan los datos de infección previamente, antes de que nos llamaran, y no los tiene. También hay una pérdida del apetito y disminución de la actividad física habitual. Esto es importante porque tiene muchos de los síntomas B y tiene solo 2 semanas de presentarlos. El examen físico con palidez, equimosis en brazos, piernas y presenta adenopatías cervicales. Y también cuando se hace el examen abdominal hay hepatomegalia y esplenomegalia. Tiene una biometría hemática con anemia, con leucocitosis. Aquí ya el laboratorio desde el principio nos dice que hay la presencia de blastos, por eso me llamaron, y la presencia de trombocitopenia. Y el diagnóstico pues fue una LLA. Después es una niña de 8 años que tiene una presentación diferente. Ella tiene presente un dolor óseo persistente en piernas y fatiga extrema de solo 3 semanas de evolución. Estos son niños sanos previamente.
el dolor sin mejorar con analgésicos y siempre se intensificaban durante la noche. Presenta palidez de tegumentos, petequias y dolor a la palpación de los huesos largos. Ella no tenía ni adenopatías ni visceromegalias y al final pues el diagnóstico fue una leucemia mieloide aguda. Es otro niño que es llevado por infecciones respiratorias recurrentes en los últimos 2 meses. Ya de 2 semanas a 3 semanas, que generalmente se presentan las leucemias agudas, ya estamos hablando de meses. Y episodios de sangrado nasal espontáneo. Había hematomas con facilidad, incluso sin traumas. ¿Sí? El examen físico con palidez, múltiples petequias, equimosis de la piel, leve esplenomegalia, y el estudio nos daba la biometría hemática, una leucopenia, trombocitopenia y anemia, la pancitopenia. Y el frotis de sangre periférica, en este caso no había presencia de blastos, había que irnos hacia la médula ósea para confirmar el diagnóstico. Leucemias agudas, presentaciones clínicas diferentes, hay que pensar en ello. Por ejemplo, en el mieloma múltiple, un hombre de 55 años, el diagnóstico temprano de estas enfermedades es sumamente importante. Por ejemplo, el paciente acude a consultar por dolor lumbar persistente que no mejoraba por ningún tipo de analgésico y no tenía ningún antecedente de trauma ni de otros problemas de salud significativos, pero sí reportaba la disminución de peso en los últimos 3 meses y fatiga que se había agregado. El examen no mostraba signos de inflamación o deformidad de la columna, sin embargo, se solicitaron estudios de laboratorio y de imagen. Había en biometría hemática había anemia leve, aumento de la proteína total, correlación de albúmina, globulina alterada. Se solicita una electroforesis de proteína en suero. Todo esto lo hizo un médico de primer contacto y estaba con aumento de la proteína M, los niveles de calcio aumentados y una radiografía simple de la columna muestra lesiones líticas en las vértebras lumbales. Se confirma el diagnóstico mediante biopsia de médula ósea. Esto es, digamos, sencillo porque ya era el paciente con un dolor incapacitante y con estas características del libro y bueno, pues se puede hacer rápidamente el diagnóstico. Sin embargo, hay diagnósticos tardíos. Por ejemplo, esta mujer de 63 años que también acude con dolor óseo severo en la espalda, debilidad extrema y dificultad para respirar, pero ella ya tenía 6 meses de evolución. Había tenido episodios recurrentes de infecciones respiratorias, pérdida de peso notable y ella había sido tratada con analgésicos y antibióticos de manera continua sin que esto lo mejorara. La evaluación revela palidez marcada y sensibilidad ósea en varias partes del esqueleto. Y se hace una biometría hemática en la cual se demuestra anemia severa, el perfil bioquímico hipercalcemia, niveles elevados de creatinina, ya con datos de falla renal. Evidentemente una electroforesis de proteína con un pico monoclonal significativo. Todos estos son cuadros clínicos que fueron estudiados por médicos de primer contacto, por eso los pongo aquí. Y los estudios de imagen detectan múltiples fracturas patológicas en las costillas y en la columna vertebral. También se hace el diagnóstico de mieloma múltiple mediante biopsia de médula ósea, que ya había una infiltración más significativa de las células plasmáticas monotípicas. Y esto, pero la paciente ya tiene falla renal y ya tiene otras complicaciones como fracturas patológicas. Entonces, aunque ambos pacientes tienen mieloma múltiple y aunque tenemos que hacer más estudios, sobre todo para ver la biología del tumor o la biología del mieloma para saber qué tipo de mutaciones de buen mal pronóstico tiene, efectivamente, cuando ya ha pasado más el tiempo y tiene más complicaciones, la posibilidad de tener un tratamiento de manera continua sin complicaciones es mucho más difícil. Y al nosotros tener que detener el tratamiento porque tiene complicaciones renales, porque metabólicamente está alterada, pues no nos da la misma respuesta que un paciente que llega de manera temprana y sin estas complicaciones. Entonces, las conclusiones es, hay que hacer un diagnóstico temprano, pensar en una enfermedad oncohematológica. Tenemos todos los datos de los síntomas B, que llega un paciente, el paciente solito va a darnos todos los datos que nosotros necesitamos.
y se pueden hacer o enviar estudios convencionales que incluso no son costosos para poder pensar en estas enfermedades y poder hacer un envío que sea lo más rápido posible. Y bueno, pues el médico de primer contacto Es el que tiene el papel crucial en el diagnóstico temprano por pensar en estas enfermedades, y la referencia oportuna a un especialista es fundamental ante cualquier sospecha. esto nos va a ayudar a hacer diagnósticos tempranos y a mejorar la supervivencia libre de enfermedad de las enfermedades oncohematológicas. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.